Arranca nuestro día de caminata por Melbourne. Primer día de paseo, porque ayer nos lo tomamos super relax. Así que hoy vamos a caminar. Hoy vamos a caminar, ya saben que estamos hospedados en el House Sitting en St. Kilda. Así que te vamos a mostrar muchísimas cosas. ¿No? Allá vamos. Estamos en el medio del lío de Melbourne, chicos. Llegamos al jardín botánico como hacemos en toda la ciudad de Vic. Sí, no nos lo íbamos a perder en Melbourne, obviamente. Y aparte acá, como importante, tenemos un memorial de la guerra que está hacia mi izquierda. Antes del memorial me gusta mucho La esa vista que tengo atrás. Tremenda Una vista. hermosura. Acá está el memorial que dice la BAR, que en muchas de las ciudades de Australia hay memoriales a los caídos de la guerra. Bueno, vamos a ver qué más hay por allá. Me parece que los de atrás no eran los botánicos. Acá vamos a entrar los botánicos. Ahora sí, señores. Los botánicos nunca nos defraudan, así que vamos a comer un poquito con estas vistas. Bueno, y ahora sí, estás en tu salsa. Bueno, llegamos a la parte donde obviamente se llama Olympic Mirá, Park. mirá lo que es que está ahí atrás. Se llama Olympic Park, así que imagínense que fue sede de los Juegos Olímpicos, donde están estadios de todo tipo. Tenemos estadio de rugby, estadio de fútbol australiano, estadio de cricket, uno de los estadios de cricket más importantes del mundo. Acá atrás tenemos el Rod Laver Arena. Ahí Es- les muestro. Acá atrás, muy bien, que es la sede de Australian Open. Open, tenis. Así que la zona, todo deporte. ¿Y dónde están haciendo uno nuevo, dijiste vos? Están haciendo un proyecto nuevo, un estadio nuevo ahora. Una belleza. Llegamos al centro de Melbourne. Estamos en el medio del lío de Melbourne, chicos. Acá está todo el mundo. Estamos en Federation Square, que es la plaza más famosa de Melbourne, que está atrás. Y bueno, todos los edificios que podrán ver. Una mezcla de Para todos antiguo, lados. de Sí. nuevo, con el puente de la princesa acá. Es hermoso. Con un gorila ya que no pega mucho, pero la verdad que este lugar es increíble. ¿Qué hacemos? Fuimos como siempre. Era más normal en Europa, acá en Australia no tanto, pero en Melbourne sí, porque es una ciudad grande. Fuimos a la información turística, como siempre. Nos llenamos de mapas y vamos a recorrer todo. Empezamos nuestro recorrido por Federation Square, o Fed Square, como la abrevian los australianos. Esta plaza es el corazón cultural y cívico de Melbourne. Hogar de galerías, restaurantes, cafés, bares, experiencias turísticas y más de 2000 eventos al año. Frente a la plaza tenemos Flinders Street Station. Es la estación de tren más antigua de Australia y uno de los monumentos más reconocibles de Melbourne. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad. El dato de color es que su plataforma principal de 708 metros es la cuarta plataforma ferroviaria más larga del mundo. No podían faltar en nuestro recorrido el Town Hall, hermosamente decorado para Navidad, la Catedral de St. Paul, la cual estaba cerrada y no pudimos visitar en su interior, y dos iglesias más que bien nos va a explicar la vara. Bueno, sé lo que nos encanta ver es la arquitectura de cada lugar que visitamos. Y acá tenemos dos iglesias, la Saint Michael y la, ¿cómo se llamaba aquella que está allá? La Scots, Los nombres son muy malos, Scots Church. pero me gusta bastante la arquitectura Sí, de la iglesia. El contraste que impresionante. tienen en esta ciudad.
divina, la que está allá de la primera iglesia presbiteriana de Victoria, de 1838. Si a mucha gente le digo Strachan Lane o Callejón Strachan, ni idea qué es. Nosotros tampoco, obviamente. Pero acá, ¿qué empieza, Pi? Acá empieza una famosa ruta, sería, que está marcada en la ciudad de Melbourne, que recorre los callejones más importantes y donde podemos encontrar arte callejero. Hay arte callejero en todos los callejones de Melbourne. No en todos, pero en muchos. Sí, esto es impulsado por el gobierno, que es muy importante para aprovechar estos espacios que, si no harían esto, no servirían de nada. Entonces, de esta forma se mantiene activo. Todos los años hay actividades diferentes, así que bueno, nosotros vamos a arrancar por el número 1. Vamos a recorrer solamente 3 hoy y después los otros los demás días. En el próximo capítulo. Oh. Estamos caminando por el callejón ACDC. Sí, tremendo. Es un callejón homenaje a esta banda australiana y que creo que son de acá. No sé. ¿Qué dice de Melbourne? Así que deben ser acá. Es increíble la cantidad de arte callejero que hay por todos lados. Además de ser un lugar donde los artistas vuelcan su arte, estos callejones ofrecen una gran variedad de bares y restaurantes que atraen miles de personas cada día. Tírate un rap, dale. Vamos. Al Hozier Lane, que este es el más conocido, ¿no? Este es el más importante de todos los callejones y donde supuestamente, donde supuestamente acá se puede encontrar a la gente pintando o cantando, como el cristiano que está allá adelante. Haciendo rap, pueden encontrar gente pintando. Ahora con el COVID capaz que no. Claro, a lo mejor suele estar más concurrido, pero gracias a Dios nosotros estamos solos y tranquilos caminando por este lugar bellísimo. Y como pensamos que iba a pasar, Pitu, pasó. Encontramos gente haciendo murales. A vivo. Al terminar el día antes de volver a casa, ya estamos medio cansados. rotos. Estamos cansados. ¿Qué estamos esperando, Vi? Estamos esperando el tram, porque acá la línea de tram es muy importante, es el medio de transporte que más usan los melbournianos. Ahí está. Ahora no sé cómo se dice. Y hay un tren icónico, un tram icónico, que supuestamente lo que leímos es como que hace un círculo, que viene a traer acá, o puede bajar a otro lado obviamente, pero que te va dando información de los puntos por los que pasa. Como un tour gratuito. Vamos a ver. Además de ser gratuito, es un tranvía histórico de la clase W e increíblemente precioso por dentro. Ah, y lo del tour era cierto, y acá se lo mostramos. Exploration of the gardens from Fitzroy Gardens Visitor Centre, open 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Around the corner is the magnificent old Treasury building, built in the 1860s. During Victoria's gold rush, gold was stored in its vaults before being made advanced. Vaults can be open Sunday to Friday, 10 a.m. to 4 p.m. and entry is free. Y acá llegamos a la creme de la creme. Bueno, Esto como es... el mundo por dentro tiene tanta suerte, el tram hoy terminaba más temprano y nos dejó acá. Siempre la suerte del mundo. Nos dejó en el waterfront. ¿Qué es esto? Y ahora que tenemos una vista Miren lo que es esta topetada. tremenda. Miren, El Etihad Stadium ahí en el medio. Una belleza. Unos edificios impresionantes. Miren el que está acá atrás nuestro. Este Miren es lo muy que raro. es esto. Este es muy raro. No se puede creer. Impresionante.
terminamos nuestro agotador día en Melbourne. No hay más. Así que cruzamos nuevamente el puente de la Princesa, no sé cómo se llama. Princess Bridge. Nos vamos del centro, volvemos para casita Vamos caminando. Y será hasta mañana. Hoy es domingo. Hoy ¿Y es qué domingo. significa el domingo para el mundo por dentro? Se casa Perico. No. No. Domingo de mercado.